Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la charla de Raúl Albanese. Va a estar hablando un poquito de qué precio y cómo ponerle el precio a tu obra de arte. Raúl es artista, les quiero leer su biografía porque me gusta. Dice: Raúl es artista del carnaval, del litoral argentino y diseñador escénico. En artes visuales se está trabajando actualmente con collage, fotomontaje y ensamble analógico y digital y NFT, digo yo. También trabaja Sí, pintura, dibujo. Bueno, nació en Gualeguaychú, Argentina. Expone en forma permanente en muestras individuales y colectivas de 2001. Sus obras figuran en museos, en varios museos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Grecia y Perú. Es escenógrafo egresado de la Facultad de Artes del Teatro de la Universidad del Salvador, profesor superior en escenografía de la Universidad de Concepción del Uruguay, es docente investigador a cargo, coordinador del grupo de estudios carnavalescos, profesor de la cátedra de escenografía en el profesorado de teatro y profesor de las unidades curriculares de producciones multimediales y digitales, carnaval y fiestas populares. O sea, es un hombre con un gran currículum, el que nos va a hablar hoy en Semilla. Yo lo invité a que venga a hablar un poquito a la comunidad, que venga un poco a ayudarnos a entender algunas cosas y a pensar juntos también algunas cosas que siempre se charlan en el círculo, digamos, artístico y en el círculo de la gente que esté interesada, no solo en generar arte, sino en conectar con los demás, en innovar, en estar también buscando aprender y buscando lo nuevo, ¿no? No solamente produciendo arte, sino produciendo arte y comunicación también. Y más que eso, hoy se dice creadores de contenido, ¿no? Creando contenido, dándole de comer a la Matrix, de alguna manera, y dándole cosas copadas de comer a la Matrix. Entonces, está bueno también irse un poco llenando de cosas que no sean solamente lo técnico de subir un NFT y todo. Y por el otro lado, para la gente que viene por ahí del otro lado, que no estuvo haciendo cosas de NFTs, para, para saber que existe Semilla y saber que pueden encontrar en Semilla una comunidad y una gente que está laburando un poco para buscar aprovechar esta tecnología, digamos, de los NFTs y de la Web3 y la descentralización para podernos expandir más, conectar con otros mercados, conectar con otras comunidades, generar autonomía, generar descentralización, y bueno, y todo lo que viene junto con la Web3. Una cosa que me parece importante, y con esto cierro, es que es muy importante en Web3, creo yo que es una cuestión casi ética de la Web3, el hecho de podernos empoderar, esa es la palabra que quería decir, empoderarse. Como que un poco la descentralización y es como el hecho de tener voz, ¿viste? Como decir, bueno, el hecho de tener Twitter y que vos puedas decir algo y que lo escuchen millones de personas en el mundo, te tienen un poquito que obligar a capacitarte un cacho más para no hacer una sociedad tóxica, digamos. Entonces, un poco la idea es esa, también decir, bueno, nos hacemos de herramientas que nos permiten monetizarnos de maneras nuevas, conectarnos a distancias que no se podía, hacer que nuestras obras sean realmente exportables de una manera casi instantánea, aparece el valor a distancia, bueno, pero ¿y qué tenés que aprender para estar realmente capacitado y capacitada para estar ahí con responsabilidad y con capacidad de generar algo peor? Entonces, bueno, esto es parte de un ciclo de charlas que tratamos de hacer periódicamente, cada 2 o 3 meses. Nos gustaría que antes, pero a veces el tiempo te lleva, que están un poco en el contexto del área de comunicación de Semilla. Semilla tiene entre sus objetivos y sus líneas de trabajo, un área fuerte que es de educación, que hacemos el curso NFT para artistas, estamos dando charlas también con Zafira, estamos haciendo estos encuentros como el que estamos hoy, con esta idea que les decía antes, ¿no? de poder capacitarnos, empoderarnos y hacer
que exista también toda la fantasía que uno tiene con la Web3, que la verdad es que es algo en construcción, y que lo estamos construyendo nosotros, y que lo que va a hacer la Web3 va a ser lo que nosotros construyamos. Así, a diferencia de otros momentos donde estábamos más ignorantes de lo digital y más distantes en las posibilidades de construir estructura y tecnología, hoy tenemos realmente todo a nuestro alcance para hacer una web nueva. Entonces, bueno, esto es en ese contexto y les agradezco mucho su presencia. Los dejo con Raúl para que puedan trabajar. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Y bueno, la idea de esto es charlar. Aquellos que han estado conmigo en algún curso saben que a mí me gusta decir que yo no enseño, que yo comparto conocimiento. Es decir, aquello que fui aprendiendo y que fui asimilando y que a mí me funciona. Entonces es un modo de contribuir acortando tiempos para que no haya tanto ensayo y error. Y bueno, es una manera lo que yo comparto, en este caso, bueno, de ponerle precio a la obra, porque esto surgió, porque esta pregunta me lo hacían muchos mis estudiantes de los cursos, de mis talleres particulares, y en el profesorado de artes visuales también, algunos chicos me hacían esta pregunta: ¿cómo se pone el precio? ¿Cómo hago para poner el precio? Por sobre todo, esto puede ser para artistas emergentes, para todavía estudiantes, para ya gente con algo de trayectoria que todavía no está insertada en el mercado, que no está vendiendo todavía. Y está pensado desde las artes visuales, es decir, para bueno, pinturas, esculturas, arte digital, NFT, ¿por qué no? Pero también para los artesanos y cualquier productor, hasta para un carpintero que simplemente viene un encargue, quiero que me hagan una mesa, ¿y qué precio le pongo a la mesa? ¿Qué precio le pongo a un suéter que un ama de casa está tejiendo y quiere aprovechar esa habilidad que tiene con el tejido para generar mayores ingresos para sí misma y para su familia? Así que absolutamente cualquier cosa que se esté produciendo y ustedes pretendan comercializarlo, entra en esto. Por supuesto que los ejemplos voy a darlos con obras de artes visuales en este caso. La mayoría de las preguntas es cuando uno empieza a poner precio y empieza a pensar que tengo una habilidad en el arte y, o, como ya dijimos, en cualquier habilidad, y cómo hago para vivir de eso. ¿Estoy cobrando mucho o poco con los precios que estoy poniendo? No vendo. ¿Por qué no vendo? No vendo porque es muy caro lo que estoy pidiendo. La gente no me compra porque a lo mejor no me prestan atención porque es muy barato y entonces asocian lo barato con mala calidad. ¿Podré reponer los insumos una vez que lo venda? Cuento un caso muy especial y muy puntual. En pandemia me pasó que yo había perdido toda la noción de los precios y demás, estábamos encerrados. A través de Facebook me compran una obra que, bueno, la vendo, se produjo la entrega, me pagaron, se produjo la entrega, y cuando quise volver al marco, el marco, solamente el marco, me costaba lo mismo de que yo había vendido la obra completa. Entonces yo ya ni siquiera podía fabricar de nuevo otra obra con el mismo estilo, digamos. Entonces hay que ir pensando en eso. Y hay algo que no está en el libro que publiqué, es el factor inflación, que vamos a tener que empezar a pensarlo también en este contexto, que aquellos que peinamos canas, que tengo barba, ya pensábamos que habíamos estado atrás, que era algo de la memoria para nosotros. Bueno, lo estamos volviendo a vivir. Y por empezar, hay muchas veces algunos recomiendan, bueno, mira lo que tenés alrededor. Es decir, ¿qué es lo que está en el mercado
parecido a lo que yo hago y bueno, ponemos precios parecidos. Pero no estamos respondiendo ninguna de estas preguntas que estuvimos planteando. Simplemente hacemos por comparación y a lo mejor no nos sirve después para esto de recuperar o reponer los insumos. Una de las recomendaciones que yo hago es empezar bajo y después subir. Pero empezar bajo no significa que uno está regalando el arte. Por supuesto que vamos a ir más adelante con una fórmula que yo llamo fórmula matemática, porque es mágica, haciendo matemáticas aplicadas al arte en este caso. Y hay que tener mucho cuidado con el tema de que no se piense cuando nosotros, porque al no vender, automáticamente uno piensa que si bajo los precios sí voy a vender. Y eso en el arte es contraproducente, en las artesanías es contraproducente, porque entonces, ¿qué es lo que asociamos enseguida? Nos pasa cuando nos ofrecen esos fabulosos descuentos en las compañías de teléfono móvil, por ejemplo, porque me ha pasado que digo, bueno, si me lo puede cobrar tan barato, significa que cuando me lo cobra a precio normal, me está estafando. Porque uno empieza a preguntar y resulta que el amigo, que el vecino, que el de enfrente, que el compañero de trabajo, todos tienen la misma promoción. Entonces, si nos pueden cobrar a todos al 50%, significa que si nos cobran el 100%, nos están estafando. Entonces, puede llegar a generarse este pensamiento en aquellos que nos compran si nosotros bajamos demasiado. Tratar de evitar que se interprete como que estamos de liquidación. Pero sí tener algunas rebajas estratégicas. Por la tarde, sí tener rebajas estratégicas que pueden ser, bueno, si uno ve que el comprador está muy entusiasmado y que quiere la obra, ofrecerle algún descuento, que ya vamos a ver cómo hacer esos descuentos y que no se interprete como que, bueno, te lo estoy dando porque estoy desesperado por la plata, aunque sí estemos, tratemos que no se note. Pero, por ejemplo, qué sé yo, no solo descuentos, sino ofrecer en cuotas. Me ha pasado que hay personas que quieren comprar una obra de arte y dicen, pero no tengo la plata, pero no te preguntan, por ejemplo, ¿lo puedo pagar en cuotas? Y en 2 o 3 oportunidades las he vendido en cuotas. Queda a criterio de cada uno si se lo damos a la primera y corremos el riesgo de que no aparece más y no se paga más, o cuando pagó el 50% se lo damos, o se lo damos cuando termine de pagar todas las cuotas que quiera. Eso queda a criterio de cada uno y la confianza que uno tenga o las ganas de correr ese riesgo. Y primero que todo tenemos que hacer una diferencia entre costo, precio y valor. Cuando yo ofrezco los cursos online, normalmente me preguntan, ¿cuál es el costo? El costo es lo que me cuesta a mí hacerlo. El costo sería cuánto me cuesta, cuánta plata tengo que invertir para producir la obra. El precio es otra cosa, porque el precio tiene que ver con la venta, porque en ese precio yo tengo que sumarle al costo las ganancias que voy a tener yo como productor. Algunos de ustedes me han escuchado decir que yo soy una empresa, yo soy mi propia empresa, llamada Raúl Albanese. Y toda empresa, porque tenemos que pensarlo de esa manera. Somos comerciantes de algún modo, aunque a muchos artistas les moleste, pero artista es una profesión y del arte se vive y debemos los artistas vivir de lo que nosotros hacemos. Por tanto, es necesario que al costo de la obra le sumemos una ganancia que ahí va a determinar el precio. El valor es otra cosa, porque el precio y el costo es algo tangible, es algo medible. Sin embargo, el valor es emocional, por tanto no lo podemos medir y tiene que ver con la subjetividad del espectador, del comprador o del artista. ¿Cuánto me costó a mí o por qué hice esa obra, en qué momento hice esa obra? Va a tener un valor sentimental para mí. ¿Qué es lo que provoca en el espectador? Bueno, al espectador le puede despertar montones de cosas que
desde lo emocional. Hay muchos que hacen marketing que hablan de que hay que vender desde lo emocional. En cuanto al arte es un poco complejo en el sentido de que en realidad no podemos manejar lo que va a sentir el espectador. Y a lo mejor, bueno, alguien que va pasando en una feria, en una galería, en una muestra, ve nuestras obras y le impacta por algo. Y muchas veces no sabe por qué. La mayoría de los compradores, de los coleccionistas, arrancan así. Y yo siempre recomiendo, cuando me preguntan para iniciar colecciones, siempre recomiendo primero comprar por impulso. ¿Qué es lo que te gusta? Después que tengas una buena cantidad de obras, vemos que seguramente va a aparecer un leitmotiv o un hilo conductor, un tema que se repite. Puede ser el tema, el mensaje que transmite la obra, puede ser la técnica, a lo mejor es un color que se repite en todas. Entonces vemos qué es aquello que se repite y a partir de ahí se puede hacer una colección de manera más consciente y elegir las obras que uno va a comparar. Pero al principio yo recomiendo por impulso. Entonces, bueno, tenemos que saber también que el comprador va a venir va a tener el impulso de comprar nuestra obra. Ahí es cuando decían, nosotros vamos a ver también el interés que tenga el espectador, entonces vamos a ver que se la lleve, porque lo importante es que la obra salga, que circule, porque de nada sirve que nosotros gastemos plata comprando los bastidores o el material que sea, las pinturas, el tipo de obra que hagamos nosotros, para acumularla y encima estamos, señalo para allá porque ahí es donde tengo mi depósito. Al costado ahí del caballete está mi depósito de obras y de nada sirve tener amontonadas las obras ahí, juntando polvo y tal vez hasta arruinándose por el paso del tiempo. Por lo menos, bueno, que salga, que circule, que nuestro mensaje llegue a quien tenga que llegar. ¿Y cómo sería un precio justo? El precio justo como el programa de televisión. El problema del mercado de arte viene en que funciona con una lógica muy particular y una lógica propia. Y cada vez que nosotros pensamos, ya entendí de qué va el mercado de arte, pasa algo que nos tira abajo toda la tendencia. No era entonces así. Y tenemos como que volver a empezar. Siempre hay una lógica que escapa de la lógica normal o cotidiana, digamos, o de cualquier otro mercado. Una de las cuestiones que tenemos que pensar, por ejemplo, es el tamaño de la obra. Se supone que una obra de pequeño formato va a ser mucho más barata que una obra de gran formato. Pero no es una relación directa, no es 2 más 2, en este caso 4, en este caso 2 más 2 es cualquier cosa menos 4. ¿Por qué? Porque tiene que ver también el tema de material que estamos usando, el tema que estamos representando. Influye la trayectoria del artista, autor de esa obra, y como decíamos también, el valor que el espectador, que el comprador le da. Ahí nosotros no podemos manejarlo, el valor del espectador. Sí el valor nuestro, de repente podemos decir, bueno, no, esta obra mide 20 por 20 centímetros y te la vendo a 50.000 pesos. Alguno te va a decir, bueno, pero por el mismo precio puedo comprar una de 1 metro por 1 metro. Y bueno, pero esta vale, no es el precio, vale 50.000 pesos. ¿La querés? Me pagás 50.000 pesos y te la llevas. Y ahí entra toda esta puja. Tiene mucho que ver también la oferta y la demanda. Y en esto de oferta y demanda tiene que ver en el artista produce muchas obras o pocas obras al año. Por eso es que cuando un artista se muere, las obras cotizan mucho más alto y suben muchísimo el valor, porque ya sabemos que no van a existir ninguna obra nueva de ese autor. Pero no tenemos que estar pensando en que no voy a hacer tantas obras para que valgan más caras. Nosotros tenemos que hacer las obras que nos salgan,
tenemos que hacer las obras que nos pinte. ¿Sí? En todo caso, después podemos ralear, por decir algo, o sea, que no salgan 50 obras juntas, sino que, bueno, nuestro 10, las otras 10 las guardo para más adelante, cuando estoy produciendo, cuando estoy pensando, cuando estamos pensando, generando una nueva colección, una nueva serie, porque si no es como que inundamos el mercado en un momento y después desaparecen nuestras obras. Y también con el tema de la demanda, al público, a los compradores, ¿les interesa comprar a ese artista o no? Yo tengo grabado a fuego en mi cerebro una inauguración de Nilo Lockett en Tucumán, donde la gente paralizó el tránsito, había cortado la calle. Nunca en mi vida había visto una inauguración de una muestra de arte a ese nivel de que la gente esté amontonada en la calle esperando que abran, que se corte el tránsito porque la gente está en el medio de la calle, no son una vereda. Y cuando abrieron las puertas, la gente a empujones entraba, al estilo lo que vemos en las películas de los Black Friday en Estados Unidos, las grandes baratas, como la traducen las películas. A ese nivel lo vi. Y cuando la marea me llevó, logré entrar, cruzaba un brazo para acá y decía, quiero ese. Y le contestaban, ya está vendido. Bueno, entonces el grabado. La idea era llevarse un Nilo Lockett. Estaba cual. Querían una obra de Nilo Lockett. Obviamente estoy hablando de la época de oro de Nilo Lockett, donde había mucha demanda justamente del público, de los compradores que querían tener su Nilo Lockett. Convengamos que Nilo Lockett nunca fue muy caro tampoco, y en cierta manera el auge de aquel momento era porque la gente se sorprendía por la fama que tenía, y la relación fama-precio era como muy barata la obra, y probablemente podías comprar por el mismo precio obras de otros artistas a lo mejor no tan famosos, que no salieran tanto en televisión o no aparecieran tanto en las revistas, pero la gente asociaba que era muy barato de acuerdo a la fama que tenía. También hay que pensar a qué público va dirigido, porque también he notado que en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, en las grandes ciudades capitales, la gente, el público, como que acepta pagar precios más altos de lo que se pagan en ciudades más pequeñas. No sé exactamente cuál es la psicología de eso, cuál es la lógica, pero es lo que se da en la realidad y no encuentro la causa, hasta ahora, por lo menos, pero se da. En los pueblos chicos no están dispuestos a pagar precios muy altos, que sí lo hacen en las grandes ciudades. Y tenemos que pensar también que necesitamos poner costos adicionales que normalmente no tenemos en cuenta, como por ejemplo el alquiler de un stand en una feria, el traslado que tenemos de la obra, de nuestro taller, a la feria, a la galería, a donde sea que lo vayamos a mostrar, y por supuesto la comisión de la galería o del representante que tengamos. Y yo estoy viendo eso, lo estoy viendo acá justito debajo mío, en la parrilla de Carla, es mi representante. Hago en las exposiciones y las ferias en todo el mundo con Carla. Y la comisión de la galería o del representante tiene que estar siempre, aunque no lo venda el representante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, y eso muchos artistas o se lo olvidan o no lo entienden. Nosotros somos socios de la galería. Por tanto, sería como una competencia desleal si yo vendo por fuera de la galería a mucho menor precio. Entonces, si vamos a suponer que el precio de venta en la galería está a 10.000 pesos, yo no puedo venderlo en mi taller a 5.000. También tengo que venderlo a 10.000 pesos. Aunque después la comisión no vaya porque no lo vendió la galería. Y fue una obra que estaba en mi taller, pero la comisión debe estar siempre. Uno no puede bajar
tanto el precio como para que termine siendo una competencia desleal al final, porque entonces se corre la bolilla y el público va a ir a comprarte a vos a tu taller y no va a ir a la galería. Además, la idea de tener una galería es que uno se dedica a producir y se descansa, y también es lógico que el representante, que es el que trabaja, cobre su parte. Para aquellos que están empezando en esto, hago un paréntesis con el tema de las galerías, porque obviamente también me pasó cuando yo empecé a exponer en galerías en Buenos Aires. Hay galerías que viven del arte y hay galerías que viven del artista. Porque hay galerías que te cobran hasta para tomar agua. Entonces, ellos ya tienen la ganancia asegurada, porque vos le pagás para estar ahí. Porque vos le pagás porque después la tienen en el depósito y es como que te alquilan el depósito de la obra. Carla, empezar a cobrar el depósito a las que no se llevan las obras. Hay artistas que, digo, hay galerías que te cobran, por eso te digo todo. Entonces, no les interesa en realidad vender, porque ellos ganan igual teniendo tu obra ahí, en el depósito, porque vos te estás pagando. Entonces, aquellas galerías o aquellos representantes que no te cobran por eso, es lógico que te cobren un porcentaje mayor por la venta. Y ahí es donde uno se asegura de que realmente el representante o el galerista va a moverse, va a ofrecer tu obra, la va a mostrar, la va a intentar vender, va a llamar a sus coleccionistas, tengo una obra que te puede interesar, porque si no vende, no gana. Y eso es algo que también es reconocer este tipo de gente es bastante complejo. O te tenés que quemar solo, o tenés que tener confianza con algún artista conocido que te explique, te diga, esta galería sí, esta no. Bien. Los aumentos. Habíamos empezado con esto diciendo que convenía empezar con precios bajos e ir subiendo de a poco. Estos aumentos de los precios de las obras, precios y valores de las obras, tienen que ver con cuando uno va adquiriendo mayor trayectoria como artista. Cuando hay mayor demanda entre el público. Pero hay que tener en cuenta de que esa mayor demanda tenemos que analizarla con un tiempo prudencial para que nosotros veamos que es una demanda sostenible y no es simplemente una moda que, bueno, este verano, porque no sé, porque apareció en algún escandalete con una chica o un muchacho en Mar del Plata, salió en todas las revistas y entonces, bueno, todos quieren tener una obra de él, pero sí, pero llegó el otoño y se acabó todo, se cayeron las obras como las hojas y después nadie se acuerda. Entonces hay que tener un periodo como para ver cuando tenemos premios importantes o muestras que son muy importantes, que marcan algún hito, y por supuesto que uno tenga también prensa, pero prensa también de calidad, no como decía que esto de que, bueno, por algún escandalete en el verano salimos, estamos en todas las revistas, eso no sirve. Hay que ser gradual. Vamos a suponer un aumento de 10%, más o menos, cada aumento que nosotros vayamos aplicando. Y por ahí, más del 20%, si por ejemplo se obtiene un gran premio nacional en algún salón nacional importante, el primer premio, el gran premio, ahí sí se puede, pero si no, o sea que es un aumento de golpe, por llamarlo de alguna manera, 20 o 25% de un día para el otro. Si no, hay que ir suave, subiendo. Y acá viene la fórmula. Acá agarran papel, lápiz, virome, pincel, tinta, anoten en la computadora. Acá vamos por la fórmula matemática que yo les hablaba. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta el costo de los materiales.
hay que tomar nota de todo, absolutamente todo. Pasa, por ejemplo, con los artistas textiles, que muchas veces se olvidan del precio de las agujas o del precio del hilo. Y eso también es un material que uno necesita más en el arte textil. ¿Qué pasa? Por ahí de repente el artista visual no suma el solvente que necesita para diluir o para limpiar los pinceles. Siempre algo nos olvidamos, hay que notar todo. Y por supuesto, no es, tengo 1 litro de thinner. No le vamos a poner el litro, vamos haciendo como un prorrateo, vamos viendo cuánto gastamos y hacemos como un prorrateo de cuánto es el costo de materiales de esa obra puntual. Horas de trabajo. Acá es la parte que uno tiene que, en este y en el siguiente ítem, son los dos que tenemos que tener mayor detenimiento. Las horas de trabajo. Nosotros tenemos que decidir, bueno, qué estilo de vida queremos o qué estilo de vida nos merecemos, qué estilo de vida estamos destinados a tener. Vamos a decidir cuántas horas vamos a trabajar por día. Muchos artistas, además de hacer sus obras en su taller, tienen otros trabajos, sea dando clases de arte o no, cajero de banco, lo que sea que esté trabajando el artista. Bueno, después, ¿cuántas horas desearía trabajar si se va a dedicar exclusivamente al arte? Tenemos que pensar que tenemos que pasar tiempo de descanso nosotros, descanso mental, descanso físico, si tenemos familia, tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros amigos. Y vamos a suponer que vamos a trabajar solamente de lunes a viernes, 6 o 7 horas. Aunque después trabajemos 20 y trabajemos un domingo. Pero la idea para sacar la cuenta de esto es así, bueno, un mundo ideal. 6 horas, 7 horas, de lunes a viernes. Esto nos daría aproximadamente entre 120 y 140 horas laborales al mes. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, 100.000 pesos, ya sé que con 100.000 pesos no hacemos nada en este contexto económico de hoy, pero lo hacemos como ejemplo. Entonces, yo tengo que 100.000 pesos y vamos a trabajar 6 horas al día, de lunes a viernes, nada más. Eso me daría 6 por 5, 30, son 30 horas semanales, me da 120 horas al mes. Entonces, esos 100.000 pesos lo tengo que dividir en 120 horas. ¿Te va entendiendo? Me da 833,33333333 por hora. Cuando nos da así, obviamente, sumamos para arriba, sumamos para abajo, o sea, me da 830, y el ejemplo que les di, me da 833,33 centavos. Lo subimos a 834 o 835 o directamente hacemos 850. O lo bajamos a 800, eso queda a criterio de cada uno. Entonces eso nos da el precio de la hora de trabajo. Ya vamos a ver para qué queremos esto de tener la hora de trabajo. Nos vamos al otro ítem que decía que también que nos va a dar algún trabajito, formular los números, que son los gastos. Acá también suele olvidarse todo el mundo de muchísimos de los gastos, porque son gastos que muchas veces no los tenemos en cuenta, no los vemos como un gasto para la producción artística. Como por ejemplo, cursos para perfeccionarnos. Muy poca gente lo tiene en cuenta para amortizarlo, digamos, con la obra de arte, con el precio de la obra de arte. Los libros que compramos para enriquecernos, para mejorar, para aprender algo nuevo, para ver obras que a lo mejor no tenemos acceso de manera directa. Si tenemos una página web, que recomiendo tener una página web siempre, el mantenimiento de esa web, el costo que es el pagar el dominio y el costo que es el pagar el hosting.
pagar la internet simplemente para estar en este momento, por ejemplo, por Zoom. O pagar el Zoom, si damos clases, por ejemplo, hay que pagar un Zoom para que no se nos corte a mitad de clase. El traslado del taller a ir a comprar los insumos, sea en colectivo, sea en taxi, o sea, depende de la cantidad de compras que hagamos, podemos ir en colectivo, pero seguramente depende de lo que compremos, vamos a tener que volver en taxi. El gas, la electricidad, el gasto del celular y por supuesto la amortización de las herramientas. Yo estoy sufriendo ahora porque me tuve que comprar una computadora nueva porque haciendo arte digital y haciendo NFTs, la computadora ya que tenía ya dejó de servirme, necesitaba algo más y bueno, acá estoy sufriendo con la nueva computadora para pagarla en la mayor cantidad de cuotas que logré sacar. Y bueno, nosotros acá vamos a tener un total de gastos mensuales. Y a eso lo vamos a dividir en las horas laborales. Recuerdan que habíamos dicho que íbamos a tener un mes de 120 horas laborales. Entonces, el total que nos dé todos esos gastos, los traslados, los cursos, los libros, o sea, obviamente que nosotros tenemos que hacer un estimado. Si vamos a hacer, qué sé yo, un curso por mes, pueden andar en, bueno, un orden de 10.000 pesos, 12.000, lo que sea que puedan andar los cursos de un mes completo. Los libros de arte están muy caros, así que bueno, vamos a suponer 6, 7.000 pesos, compremos un libro al mes con esos precios, por supuesto que los hay más baratos también, pero bueno, si queremos un libro de imágenes, para ver imágenes están muy caros. Bueno, vamos a suponer que es uno por mes. Aunque no lo compremos, aunque nos salga más barato, aunque nos salga un poco más caro después del libro, pero vamos pensando en esos gastos. La electricidad, que por el gasto que hacemos, bueno, hacemos un prorrateo de cuál es el promedio que vamos haciendo. El gas igual. Entonces, vamos a tener ese total, lo dividimos por esas 120 horas que teníamos de ejemplo, y eso nos va a dar los gastos que tenemos por hora. Entonces ahí nos viene la idea del beneficio, y esto que decían los que nosotros somos empresas y nosotros, algo que nosotros nos olvidamos siempre, todos se olvidan, es pagarnos nuestro sueldo. Es decir, en nuestra industria, en nuestra empresa llamada, qué sé yo, Estefanía Ávalo, María Mazaro, Daniela Valverde, la empresa, bueno, ya tiene los insumos, ya tiene los gastos, que hay las horas de trabajo del empleado, que en este caso somos nosotros, porque nosotros somos el dueño, el empleado, el director de marketing, el cadete, el jefe de compras, el jefe de ventas, somos todos, bueno, entonces, o sea, cobramos con eso de las horas de trabajo como productores de, bueno, pero ahora como empresarios tenemos que tener la ganancia, porque si no tenemos ganancia, ¿qué empresa funciona? Para que salga 0 a 0, invierto 0 y gano 0, entonces ¿para qué estoy? Y ahí estaría, es el porcentaje que nosotros vamos a agregar de las 3 sumas que teníamos anterior, del costo de materiales, de las horas de trabajo y de los gastos por hora, digamos. Por supuesto que esto, cuando digo horas de trabajo, tiene que ver, nosotros vamos a tener que contar para sacar precios individuales de las obras, cuántas horas trabajamos para cada obra, para cada pintura, escultura, lo que sea. O sea, porque si hacemos una obra de 20 por 20 centímetros, una pintura, vamos a suponer de 20 por 20 centímetros, a lo mejor lo hacemos en un día o 2 días. Que no es lo mismo que hacer una obra de 1,5 metros por 1,5 metros, que la última vez que hice una obra de ese tamaño, tardé como 1 mes y medio, más o menos, 2 meses. Por supuesto que no trabajando 6, 7, 8 horas, entonces, bueno, de repente marco, mi costumbre es marco la hora que arranco y después marco la hora que termino, entonces saco, bueno, cuántas horas trabajé en este día, o vamos a suponer que trabajo 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde,
o simplemente 3 horas de la mañana y después no trabajé más en el resto del día en la obra. Y después sumo, y eso me da, y ahí es donde yo saco las horas de trabajo y las horas, los gastos por hora. Si trabajé 15 horas en una obra, habíamos sacado 850 para redondear, 15 por 850 pesos. Los gastos, lo que nos haya dado de gastos por hora, eso por 15, que son las 15 horas que trabajamos para terminar esa obra. Por supuesto que hay algo más que, por ejemplo, el tiempo que vamos a emplear en llevarla a la galería, el tiempo que tenemos porque por supuesto hay que sacarle fotos, porque después tenemos que subir a las redes, o a los sitios web, o cuando vamos a mandar un concurso. Esas horas son posibles sumarlas. Yo no las sumo normalmente porque eso iría como en los beneficios. O sea, porque eso ya no es el empleado el que hace eso, sino que es el empresario. ¿Se entiende? Y un porcentaje más o menos, o sea, nosotros tenemos que ahora sumamos costos materiales, las horas de trabajo y los gastos, sacamos la primera suma, a esa suma le vamos a poner el beneficio que vamos a suponer, estos son porcentajes que quedan a criterio. Un artista emergente le podemos sumar un 15 o un 20% de lo que nos da esa suma. Alguien que está en el medio de su carrera le puede llegar hasta un 40%, y alguien con gran trayectoria y con todo lo que habíamos visto, trayectoria, demanda, prensa, premios, etcétera, etcétera, digamos que puede llegar a un 60% de beneficios. Ahí ya tenemos otra suma que a eso le vamos a sumar la comisión de la galería. Eso depende de cada galería, cada representante. Yo he escuchado a muchísimos artistas quejarse de los porcentajes que cobran las galerías. Como decíamos hace un momento, depende del trabajo que haga la galería. Porque si yo simplemente llevo la obra y hace todo el trabajo en la galería, me parece perfecto que quiera cobrar un 50% de la venta. Eso no me va a afectar a mi precio, porque mi precio, lo que yo voy a recibir, tiene que ver con la suma de lo que me da después de sumar costo de materiales, hora de trabajo, gastos, beneficios, y eso es lo que yo voy a recibir. A eso se suma el porcentaje de la galería. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo recibo no afecta si la galería cobra el 50, el 40, el 30, el 20, el 10%. Lo que afecta es en el precio final, porque es como que la comisión de galería la pagaría quien me está comprando. ¿Se entiende? Y entonces ahí, cuando nosotros sumamos la comisión de la galería, que depende del arreglo que tengamos puntualmente, personalmente, ahí nos da el precio de la obra. Sumamos todos y ahí tenemos el precio de la obra. Por supuesto que, como les decía yo al principio, esto es un camino, esto es una posibilidad. En este caso tiene que ver con la producción hora hombre, digamos, con el producto final. Pero es un criterio para arrancar, y yo creo que es un criterio que nos va a dar lógica en los precios. Más allá de que yo haya dicho de que el mercado, cada vez que nosotros creemos entender la lógica del mercado, pasa algo que nos rompió con todo y tenemos que arrancar de vuelta porque nos dejó como, ¿qué pasó? No entendí. Y nosotros, puede ser que no haya lógica, por ejemplo, entre un precio de una obra mía con una obra de Agustín o una de Fabiano. Pero sí, entre las distintas obras mías, entre las distintas obras de Agustín, entre las distintas obras de Fabiana, debería haber una lógica, un criterio. Y yo creo que uno de los criterios es este, porque este es el que nos asegura, sobre todo cuando estamos arrancando, son las primeras ventas, es el que nos va a asegurar que después nosotros podamos volver a comprar los insumos como para hacer una obra similar. Porque de otra manera corremos el riesgo de que, bueno, no podemos volver a comprar otro bastidor porque no nos alcanzó el precio. O sí podemos cobrar el bastidor,
lo podemos comprar, perdón, y podemos comprar la pintura de vuelta, pero ¿dónde está la plata que gané yo? ¿Con qué como después? ¿Se entiende? Entonces eso hay que pensarlo de manera profesional, porque entonces ahí sí vamos a empezar a vivir del arte, aunque seamos profesores, el caso de Estefanía y Luisina, pero somos profesores de arte, no enseñamos biología, no enseñamos otra cosa. Eh, entonces también ahí es posible. Y yo creo que es posible y es necesario. Sobre todo nosotros, desde el campo del arte, los agentes que hacemos arte, los distintos galeristas, representantes, eh, curadores y los artistas fundamentalmente, tenemos que defender nuestro derecho a vivir de lo que hacemos, a vivir del arte, y que la sociedad acepte que artista es una profesión como cualquier otra, y que también hay que entender, porque eso yo creo que viene a partir de la idea romántica del arte, de que todos nos morimos de hambre, y sí, porque en el romanticismo se morían de hambre los artistas. ¿Por qué? Porque fue la primera vez, el primer momento en la historia que los artistas se independizaron y dejaron de tener esos mecenas que los mantenían y empezaron por primera vez a hacer obra por haber más oferta que demanda. ¿Por qué? Porque los artistas hacían lo que sentían que tenían que hacer. Entonces, tenían la obra previamente a que alguien quisiera comprarla. Hasta ese momento, primero estaba la demanda, después aparecía el producto. Entonces ya tenían todo asegurado. A partir del romanticismo, no. Entonces, bueno, al no tener tanta venta y al tener eso y al comprar los insumos y demás, por supuesto, pasaba esto de que, bueno, gasto más plata en los insumos y en el arte que para comer o para pagar el alquiler. Y bueno, una forma de subsanar eso, esto es tener en cuenta, primero, pagarnos a nosotros mismos, sacar en cuenta las horas de trabajo y tener un beneficio, como digo yo, como dueños de la empresa, porque en realidad somos todólogos los artistas, al menos en Argentina, no sé si pasan todo el resto del mundo, hasta que tenemos una trayectoria media avanzada, vamos a hacer todo, vamos a ser el que limpia, el que compra las cosas, el que vende, el que saca la foto, el que arma la web, el que maneja las redes sociales, el que hace el producto, el que lo va a tener que después promocionar, lo va a tener que vender, o sea, todos los puestos de la empresa somos nosotros mismos, una sola persona, hasta que vamos teniendo mayor trayectoria, por supuesto, y hay mayores ventas, entonces ahí nos podemos ir dando el lujo de empezar a delegar. Bueno, quiero preguntas. Todo esto con la parte impositiva, bueno, en el caso mío yo pago monotributo, porque depende mucho también de los ingresos que uno tenga. Por supuesto que yo en este caso tengo el monotributo y el más bajo de todos, porque no tengo tanta cantidad A veces hay cuando se desfasa, cuando hay un desfasaje, cuando hay mucha inflación y todavía no movieron los cánones en AFIP, en donde sí, tal vez tengas que pagar unos 5 o 6 meses, tengas que pagar más impuestos de lo que realmente corresponde, porque te pasás en la facturación y después cuando vuelven a acomodarse los cánones a la inflación que hay, volvés a... Yo habré salido 2 veces del más barato y después vuelvo al más barato siempre. Bueno, preguntas. Todo esto está en mi ebook, que acá les pongo, a los que les interese comprar el ebook, acá en el chat les pongo el enlace. Ahí pueden ver el ebook y pueden comprarlo. Este enlace lo hice especialmente para Argentina, porque lo tengo en una plataforma de venta automatizada. El problema es que con todas las restricciones que se han puesto en Argentina, se termina pagando. O sea, si cualquiera de Argentina lo compra, primero tiene que tener una tarjeta de crédito internacional y pagamos tantos impuestos que terminan pagando más impuestos de lo que vale el libro.
Entonces, como una oferta especial, sobre todo para quienes están en esta charla, armé este modo, entonces yo, bueno, se los mando personalmente después por correo electrónico una vez que hacen esto, porque de esta manera se pagan pesos y ya, y listo, no hay nada de impuestos porque se traducen a dólares, etcétera, etcétera. Bien, los escucho. ¿Qué preguntas, qué dudas? ¿Qué quieren que yo vuelva a repetir? Yo quisiera hacerte una pregunta, Raúl, en referencia Dale. a los NFTs. A nosotros nos pasa, a ver cuál es tu reflexión al respecto, ¿no? Nos pasa que el mercado de los NFTs, va a sonar raro lo que voy a decir, pero es como un mercado que no es un mercado, ¿viste? ¿A qué me refiero? A que el mercado que vos ves en los marketplaces de NFTs, ¿viste? El mercado eh, que uno puede de alguna manera cotejar, rastrear, observar directamente en las plataformas, es un mercado muy manipulado, ¿viste? Yo entiendo que el mercado del arte en general es manipulado, pero el mercado de los NFTs en particular es un mercado altamente manipulado. Entonces, uno a veces puede pensar que puede vender a un valor y de repente salís al mercado con eso y nadie te da bola, pero porque en verdad lo que se está vendiendo ese valor es algo que está como en un microclima, ¿me entendés? Como que lo que trato de decir es que a veces es difícil, por más que no debería ser así, ¿no? Porque es algo muy transparente y muy conectado, etcétera. Uno debería poder cotizar de una manera sencilla una colección, una obra, y creo que hasta incluso resulta menos intuitivo que el arte tradicional, ¿viste? En el sentido de que... Ahí en cuanto a NFTs, vos sos el experto acá. Y Sí, lo poco que yo voy entendiendo es que tiene su propia lógica. Es diferente al mercado del arte. Porque más allá de que el NFT, podemos hacer arte en NFT, el NFT no necesariamente es arte, ¿se entiende? Entonces, yo creo que sigue la lógica del NFT, no la lógica del arte, y en ese caso, por lo que yo percibo, es más importante el valor en el NFT. Es decir, y ahí hay que tener en cuenta si la gente quiere o no quiere, si hay demanda, digamos, si la gente quiere o no quiere comprarte. Tenemos que aclarar, por supuesto, bueno, muchos de los que están acá hacen los cursos con vos también. Hay que aclarar que, bueno, si uno no está ofreciendo un NFT y te aparecen a comprar NFT de la nada, sospechemos, porque eso es algo que te terminan, eh, no sé cómo lo hacen, pero te terminan hackeando la billetera virtual y lo que vos tengas en esa billetera, en vez de vos pensás que vas a ganar plata porque vas a vender, en realidad perdés todo lo que tenés en tu billetera virtual. sí, Es muy básicamente, sospechoso que alguien te quiera, o sea, y tenés una boutique y vender ropa, es muy poco probable, o qué le pasa a este tipo si viene alguien y dice, quiero comprarte un kilo de tomate. No vendo tomate, vendo ropa. Bueno, entonces acá pasa lo mismo. Si no vendes NFT, ¿por qué te insisten en comprarte el NFT si no lo estás vendiendo? O sea, sí, mínimo sospechoso. y más en un mercado que es muy fácil, o sea que no necesitas pedir nada, que es ir al mercado, ver dónde se vende el NFT y comprarlo. ¿Por qué te lo van a demandar a vos por un mensaje privado en Instagram? La forma de robar, Raúl, para que lo sepan los que no son del curso, no tomaron el curso, no conocen del tema, es que te hacen firmar, básicamente un NFT es un contrato inteligente y vos te conectás y firmás un contrato cada vez que entras a un sitio y cada vez que mintiás, cada vez que compras o vendés, qué sé yo, se maneja a través de un contrato. Básicamente vos tenés tu billetera y con tu billetera te conectás un poco, si quieren, similar a lo que uno hace con Gmail, que vas a entrar a un sitio y te dice, ¿querés conectarte con Gmail? Y usás el Gmail. Solo que acá, en lugar de darle acceso a tu correo, le das acceso a tu billetera. Entonces el tipo te dice, vení acá a mi sitio, trae tus NFTs acá, pero conectate con tu billetera a mi sitio que así te puedo comprar porque es por un tema, todo mentira, ¿no? De comisiones, que me conviene hacerlo acá y no en otro lugar, qué sé yo, y cuando entras ahí, te conectaste con tu billetera, te roban todo lo que tenés adentro. Básicamente es esa la típica estafa. A veces Sí, gente que
miles de seguidores. Cuando uno entra a un sitio en internet es muy parecido al phishing, me parece. Es phishing, es Cuando, una forma de phishing de cripto, digamos. digamos, porque uno entra, cree que está entrando al banco y en realidad está entrando a otro lado y ahí al poner la clave después entran a tu cuenta. Y es algo así. Muy similar. Sí, o sea, pero mínimo uno tiene que sospechar. ¿Por qué me ofrecen comprar tomates si yo no vendo verduras, vendo ropa o vendo muebles? Sí, 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 exacto. Bien. ¿Nadie se anima a hacer preguntas o fui de tan claro fui yo en la charla? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Con el tema de las galerías, que dice que cobran una comisión, pero depende de lo que ofrezcan. ¿En qué se divide ese ofrecimiento de las galerías? Básicamente uno tiene que pensar como artista que uno entra a una galería como socio, porque ellos venden el producto que vos haces, que vos vendés. Y ellos, ¿qué te ofrecen a vos en el sentido de, te doy el espacio para exponer y me encargo de la venta? Y en la venta yo gano plata como galerista, o vos como artista tenés que pagarle para que muestren y para que se encarguen de la venta. Si vos tenés que pagarle, o sea, yo estoy de acuerdo con que hay que pagar para los distintos servicios, porque por ejemplo yo voy a Buenos Aires, llevo las obras, la entrego en la galería y en la galería se encargan de colgarlos, de hacer la promoción, de hacer los flyers, de invitar a la gente, del vernissage, etcétera. Entonces, de repente, pagar X monto, estoy de acuerdo. Pero si yo tengo que pagar todo, la galería no está viviendo del arte, está viviendo de mí y de otros incautos que les cobran. Entonces, bueno, no les interesa vender porque total ya la plata la ganaron, ¿se entiende? Sí. Entonces, bueno, en realidad eso que yo dije debería ir en ese porcentaje, debería salir de ese porcentaje de venta. Pero bueno, también ahí va el porcentaje que uno negocia con la galería. Hay galerías que te cobran, yo he consultado algunas galerías en Buenos Aires antes de la pandemia que cobraban 50%, pero te hacían todo ello, vos no tenías que hacer nada. Y después otros que te estaban cobrando 30, 40, 20, eh, y había cosas que te las tenías que arreglar vos solo. Ah, entiendo, sí, sí, entiendo. Yo cuando como la primera galería en la que caí, digo yo caí porque caí en Buenos Aires, me cobraban hasta por respirar y jamás vendieron una obra y jamás llamaron a algún coleccionista para ofrecerle una obra mía o de cualquier otra, porque después estuve charlando con otros artistas que estaban en esa galería y les pasaba lo mismo. Y después cuando vos te retirabas, había problemas para retirar las obras que se quedaron con obras mías y se quedaron con obras de muchísimos de los artistas que yo hablé de esa, que habían expuesto en esa galería y supuestamente nos representaban. Claro. Simplemente vivían de nosotros, digamos. Claro. Hay que tener mucho ojo en eso. Bueno, en toda profesión hay chantas, convengamos. Lo que pasa es que en la profesión nuestra es más difícil de verlos. Hay otras profesiones donde saltan a la vista enseguida. Y muchas veces, y estos tipos de galerías, esta gente sigue existiendo todavía, porque los artistas siguen teniendo la ilusión de mostrar, de vender, de triunfar, de ser famosos, de vivir de la venta de las obras. Y es posible, pero hay que trabajar para eso. O sea, nada te cae del cielo. Y uno, como artista, tiene que asumirse también. Uno es un trabajador, somos trabajadores del arte en ese sentido. Tenemos
que remar en dulce de leche, nosotros mismos tenemos que hacer. Si nosotros cuando estamos arrancando, nosotros mismos, no hacemos nuestra propia promoción de nuestras propias obras, nadie nos va a conocer. Si nadie nos conoce, nadie nos va a comprar. Y nadie nos va a venir a ofrecer, a golpear la puerta y decir, vení que te hago una muestra individual, qué sé yo, no sé cuál sería la galería más importante en este momento en Buenos Aires, o en cualquier galería de Palermo Soho, por ejemplo, o en el museo. O sea, primero uno tiene que mostrarse, uno tiene que validarse, que legitimarse. Y la mejor forma de validarse y legitimarse como artista es a través, por ejemplo, de los salones, de los museos. Porque muchas veces, como decía, las galerías por ahí no validan ni legitiman mucho, más allá de que los prestigios que tengan. ¿Por qué? Porque hay galerías, salvo que uno sepa muy bien la galería que es, ¿no? Porque hay galerías, como decía, que te cobran por esto, entonces cualquiera expone, mientras vos pagués, expone. Entonces, no, ¿qué tanta legitimación puede tener? Acá las chicas, Estefanía y Luisina, que son de acá de Gualeguaychú, acá no nos legitima Casa de la Cultura para nada, porque el perro que pasa por la esquina expone, el perro pasó caminando con las patas embarradas, caminó arriba de un papel y lo exponemos como gran artista en Casa de la Cultura. Entonces, no hay ningún tipo de prestigio exponer ahí. Claro. Y hemos visto cada cosa por ahí también. Entonces, hay que ver también en los lugares. Y por supuesto que los salones, los concursos, validan mucho. Carla, ¿querías decir algo? Porque... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, quería más que nada hacer un aporte a nivel de cómo el artista construye su carrera, ¿no? Que más allá de esto que explicó también Raúl, que a veces la verdad que es muy difícil poner el precio a la obra, pero también ese precio se va validando con la carrera que el artista hoy más que nunca puede autogestar, ¿no? Eso es muy importante. Estamos viendo un momento en el que realmente el artista se convierte en autogestor, porque hoy tenemos muchas posibilidades de llegar al espectador y de vender nuestra obra, pero en realidad una cosa que es muy importante es cómo va armando el artista su carrera, porque también eso va a hacer que después, de alguna manera, el precio que esa obra pueda tener aumente o no. Y tiene que ver con cuidar, por eso que pedí la palabra solo para decir esto y agregarles este poquito a los artistas, es como decir, cómo deben cuidar cada paso que dan. Y no apresurarse en esto de, no, yo quiero exponer, y yo quiero estar, y yo que entonces pagar para, o estar en donde, es como que tienen que elegir. Una vez a mí me lo dijeron cuando era bastante más joven, y agradezco, fue Matilde Marín quien me dijo eso. Me dijo, Carla, vos, porque hay un momento que la carrera que a uno lo invitan, estás acá, empezás a estar en muchos lugares, te empiezan a invitar, y bueno, y hay cosas en las que uno debe estar y en otras que no debe estar. Entonces uno va armando el camino de la carrera, lo va armando uno. O sea, si uno acepta todo lo que le sale y pone en la kermés, en la galería no sé dónde, bueno, o sea, como que hay que ir eligiendo el perfil de carrera que uno quiere. Uno puede tener un perfil de carrera y no está para nada mal, comercial. Uno puede elegir un perfil de carrera de concursos. Uno puede elegir un perfil de carrera de trabajar y armar su cuerpo de obra y bueno, y a lo mejor en la próxima vida veo qué pasó con toda ella, como le pasó a Duchamp. Entonces creo que es importante saber cuánto sale la obra, y en eso es muy importante, Raúl, siempre que esto lo digo porque me toca a mí cuando saco obra a ferias o lugares, es que los artistas no saben cuánto sale la obra y dicen, y no sé, ¿cuánto sale esta obra? Y yo no puedo poner, yo jamás le puse la obra, el precio, y Raúl lo sabe, el precio de la obra de un artista. Si el artista no sabe cuánto vale la obra, yo no la voy a vender, porque la realidad es que es una responsabilidad. Primero, ¿por qué? Porque el artista que me manda una obra a una feria o una muestra sin precio y pretende que el galerista o el gestor, en mi caso, se lo ponga, si lo vendo, va a decir, pero le hubiese puesto más, era barato.
Y si no lo vendo, me va a decir, ah, claro, lo que pasa es que Carla le puso, lo puso muy caro. Entonces, eso es como una locura, ¿no? Uno tiene que saber cuánto vale y hay que jugársela. Y después otra de las cosas que es importante es decir que la obra vale lo mismo en Gualeguaychú, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Nueva York o en la China. O sea, esas cosas de que, bueno, si acá sale 10 pesos, sale 10 dólares, y sale 10 libras, y sale 10... No, no es así. Hay que tener un precio que se va a ir pasando de moneda en moneda, y ese debe ser único. O sea, y no es que, entonces le pongo 10 y después le agrego la comisión. Si cobran 50, 50, si cobran 30, 30. El precio es el precio, y después la comisión, bueno, en ese caso la tengo que asumir. Pero la realidad es que... Por eso que decía yo de que la comisión de la galería debe estar siempre en el momento que uno determina el precio. Siempre. Por eso, pero ese precio lo tenés que mantener, porque el tema está ahí también. El precio de la obra es uno, no puede variar. No puede variar. O sea, vos no puedes ponerlo más caro porque la comisión aumentó. No todos los artistas ven al galerista o el representante como un socio. Algunos lo ven como este que quiere vivir a costa mía. Pero no bueno, es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Yo puedo hablar de otro lado. Yo tuve 3 galerías y no es tan fácil ser galerista. No es tan fácil sostener la infraestructura del arte en este país. Para nada fácil. Para nada fácil. No. No. Pero convengamos que hay ciertos grupos de artistas que como que no entienden lo del mercado. Bueno, acá Luisina puede decir cómo me han criticado a mí por años, diciendo con que yo era un comerciante, que yo no era artista, que yo era comerciante. Y yo decía, ¿por qué no puedo vivir de lo que yo hago? ¿Por qué el médico puede vivir de curar a las personas y yo no puedo vivir de vender el arte que produzco? Por suerte está cambiando un poco eso, pero hay ese grupo de gente que considera eso, ve al galerista como un chupasangre, no sé qué nombre ponerle, y hay que pensar que es nuestro socio. Sí, perfecto, él vive de lo que vende de nosotros, pero nosotros vivimos de lo que el galerista vende, porque si no, no venderíamos tampoco. O sea, yo también gano plata con la venta de la obra, y como el galerista es el que se encarga de la venta, es absolutamente lógico. Es como, no sé, la fábrica de ropa no sé qué, bueno, los jeans Lee, no existe más la marca, los jeans Lee, que pretenda que el comercio no gane por vender los jeans Lee. O sea, el comercio también tiene que vender, la galería tiene que ganar, igual que el comercio. En eso, Raúl, te sumo un costo. Pensaba recién muy interesante todo lo que comentabas, ¿no? De calcular, aprender a calcular los costos, que es como, tiene que ver un poco también con lo que hablábamos al principio, del empoderarse, ¿viste? Y de que el artista hoy por hoy, y más en Web3, y más con esta tecnología que tenemos ahora, contando las redes sociales también, ¿no? Tiene que empoderarse y no solo saber hacer un poco de todo, como decís vos, porque también se puede terciarizar, pero saber qué es lo que necesita. Y ahí te sumo un costo más, que es el costo de publicidad. Que vos decís, no, me armé un contenido recopado, tengo una estrategia, tengo actualizaciones constantes, qué sé yo, pero si no tenés publicidad, hoy, a menos que realmente tengas una estrategia de ser una bomba atómica en TikTok con mucho contenido, bueno, esto hace un poco a mi laburo, es imposible que labures sin invertir en publicidad. Y no solo eso, tenés que tener calculado el costo que tiene cada conversión. Es decir, si yo hago publicidad, supónganse el curso de NFT para artistas, ¿yo cuánto invierto en publicidad? Bueno, invierto X por mes, invierto, no sé, 30.000 pesos. Perfecto, pero ¿cuánto vale cada curso? Vale 15, o sea que cada 2 anotados yo tengo mi costo de publicidad me incluye 2 anotados. ¿Cuántos anotados tengo? 20, espectacular. Puedo seguir poniendo más y a medida que vaya invirtiendo más voy a tener entonces más alumnos. Todo ese cálculo, incluyendo los impuestos, que los sumo a los costos que vos sumás, el impuesto de la publicidad. Cuidado, por favor, si hacen publicidad en redes y están en Argentina, creo que estamos todos en Argentina, por favor tengan cuidado y consideren que del precio que te pone Facebook le tenés que sumar el 65% al dólar oficial.
Claro. 60%. Claro, es lo que decíamos, que por eso hay esta oferta especial para Argentina del ebook, porque quien lo compra en la plataforma donde lo estoy vendiendo el libro, termina pagando más, cuesta más del doble por la cantidad de impuestos que uno tiene. Sí. Perdón, pero me tengo que ir. Chau, Carla. Gracias. Después quiero seguir a Agus. Después Dale, seguimos en Semilla. Sí. Después te paso los datos de Agustín, es importantísimo que trabajemos juntos también, me parece. Dale. Chau. Gracias. Chau, Raúl. Buenísimo. ¿Qué nos dice ahí Carolina? Muy claro, hay que ponerlo en práctica. Sí, urgente. El arte es trabajo, apoyo totalmente este tipo de cursos que crea conciencia sobre la situación general del arte y la cultura como una actividad más de la vida económica de las personas en la sociedad. Perfecto, somos parte de la sociedad. Por más que, ahora no me acuerdo si era Platón, Sócrates, o uno de esos que decían que no servían para nada los artistas en una sociedad, yo creo que somos los que llevamos conciencia. Eso es una charla que siempre tengo en la facultad, con el tema, hay una frase que en la facultad es mía, que es muy famosa y todo el mundo la repite: el artista es portavoz de la sociedad en la que vive. Y yo agrego siempre consciente o inconscientemente, porque uno lo puede hacer de manera consciente y entonces uno muestra, y es donde se vuelve en cierta manera un arte conceptual y un arte político. Pero también lo puede hacer de modo inconsciente, porque uno no puede sacar lo que no tiene adentro. Y aunque simplemente te estén pintando flores, hay que ver qué es lo que quiere, porque a veces a lo mejor es mostrar el mundo ideal al que el artista quiere o la sociedad quiere aspirar. A ver, no necesariamente uno tiene que mostrar, cuando uno hace un arte político de que está mostrando lo malo, lo feo, lo no deseable en la sociedad, a lo mejor ese grupo de artistas muchas veces critican a los otros, que hacen flores y paisajes y todo como un mundo idílico, pero también están mostrando lo mismo, solo que ellos muestran a lo que aspiran, los otros muestran la realidad, ¿se entiende? O sea, uno siempre está transmitiendo el contexto social en el que vive. Por eso somos importantes también en la sociedad, porque muchas veces ponemos en agenda, en discusión, temas que no se hablarían de otra manera. Bien, nos están dejando mensajes. Bien, y ya estamos terminando también. Quiero más preguntas. Voy a poner tipo profesor de la facultad. Si no me preguntan es porque nadie estuvo prestando atención. A ver, yo voy a decir algo. Ah, bien. ¿Ya? ¿Sí? No, me queda un poco de embrollo, más que nada la situación económica siempre del país, ¿no? Del tema de la inflación y todo lo que ya sabemos. Por eso también creo que es difícil poner un precio, porque también, como vos decías, uno no puede ir aumentando cada rato, pero si a vos te aumentan las cosas un 30%, sería lógico que uno aumente la obra también un 30%. Sí. Sí, por eso hay que tener... En su momento la obra valió eso, pero después cuando vos tenés que volver a comprar cosas, más que nada también. Es lo que yo contaba que me pasó en pandemia, que vendí una obra y cuando quise volver a comprar el mismo marco, el mismo tamaño, el mismo marco, o sea, todo, me costaba más caro que la obra, del precio que vendí la obra. Y uno tiene que tener en cuenta, por eso es importante tener esta tabla, esta cuenta de los gastos y de los costos. Porque entonces, bueno, te aumenta la internet, vos aumentás el precio de la internet, te aumenta el gas, la electricidad, lo aumentás ahí. ¿Por qué no suben los impuestos de los otros impuestos? Porque los impuestos se supone que los tenés que pagar igual en tu casa, pero el gas y la electricidad o el tipo de calefacción que uno tenga, o el gas para
qué sé yo, a calentarte el agua para el mate, lo que sea, que en el taller es algo que si vos no estás en el taller, a lo mejor no lo gastarías. Claro. Aunque tengas el taller en tu propia casa, yo he tenido toda mi vida mi taller en mi casa y yo cuando me mudé siempre buscaba algo donde yo pueda tener el taller. Por eso la pandemia no me afectó tanto en cuanto al encierro, me afectó más psicológicamente por otra cosa, porque tenía pánico de contagiarme, porque yo decía, no sé, en mi mente era mi contagio y me muero. Yo también me pasa. Pero cuando empezó la pandemia y el encierro, yo me reía, mi estilo de vida se llama cuarentena. Porque como siempre tuve el taller en mi casa, yo muchas veces la salida era ir a dar clases a la facultad. Y el resto de la semana, a lo mejor me pasaba 4 días encerrado, porque como tenía comida en el freezer, ni siquiera necesitaba salir a hacer las compras. O sea, yo ya estuve encerrado antes de la pandemia. Y Claro. por eso no me. Y porque siempre tuve el taller en casa. Entonces, bueno, pero yo hago también una cuestión de no sumo los impuestos, pero sí pongo lo que es gas, electricidad, tengo la calefacción con gas. Y Agustín Sí. se está ponchando. Sí, Carolina, creo que es la que dice iPhone. No, Valeria. Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Valeria, no, yo te quería, o sea, te comento, lo que a mí me sucede es que yo soy mosaiquista, yo hago mosaico con material importado. Entonces, a la hora de hacer mi cuenta, mi dificultad es porque tengo que calcular los materiales en dólares y a la vez tengo mis otros costos en pesos, el real, el que vos No te decís, de recomiendo, en este los caso, traslados y todo eso. yo creo que saques Entonces, en dólares sería lo más práctico. Y que claro, porque y todas esas cosas lo traduzcas a dólar y ujú, saques en dólar directamente. Porque claro, entonces, porque esa y- es la dificultad que yo estoy teniendo a la hora de poner un precio, porque todo se maneja a valor dólar, todo lo que es mármol, lo que es vidrio, viene con un costo de Italia y tiene traslados carísimos. Entonces, eso a mí me distorsiona un poco los precios, me cuesta ponerlo. claro, yo Pero creo que bueno, en ese sí, caso, porque prácticamente todos tus insumos, o el 80-90% de sí, insumos es en dólares, sí. realmente saca la cuenta en dólares. Incluso las herramientas, todo eso pasa lo mismo. Entonces te conviene más sacarlo directamente en dólares al precio. Ujú. Y alguien te Bien, quiere, qué sé yo, comprar algo, encargar algo, bueno, decir, bueno, tantos dólares. claro, claro. Para no quedarme como te pasó a vos cuando quiera reponer la obra y no me alcance para Claro, volver a comprar un Zoom. Exacto. sí. Bien, eso nomás. Bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Gracias, Fabiano, pero no me diste el gusto de prender la cámara, que no nos vemos hace años. Ahí está. Con Fabiana fuimos compañeros de facultad. Y hace medio siglo, menos que no nos vemos. O sea, estamos en contacto así virtual, pero personalmente no nos vemos hace siglos. Por ahí en Instagram cruza algún chat, nos ponemos algún comentario. Bueno, y para los que entraron después, Carla Rey, que fue la que comentó sobre el tema de los precios también y de cómo construir la carrera, y es mi representante. Todas las ferias y muestras, sobre todo en el extranjero, las hago con ella. Gracias a ella hay obras en museos en Nueva York, por ejemplo, mía.
el costo del traslado a esas horas al exterior debe ser carísimo también, sumarlo. Sí, 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 sí. Bueno, ahí pregunta Carolina por el precio del ebook, es 1.500 pesos, y es eso lo que hay que pagar. Resulta que después, bueno, hubo gente de Argentina que quiso comprarlo desde la plataforma donde lo tengo, y con impuestos y esto, que el dólar tarjeta y demás, estaba costando casi 4.000 pesos. Por eso era mucho más de impuestos que el valor del libro. Entonces, por eso hice este enlace que puse ahí, para que puedan desde Argentina acceder a precio real, digamos, y que no se pague tanta cantidad de impuestos, porque al final termina distorsionando todo. Y eso también nos pasa de que, bueno, como decía, ya me olvidé, Valeria, dijiste, ya me olvidé el nombre, la que hace mosaico, lo que también hace que se distorsione Valeria. todo. Va, Valeria, que se distorsione todo el precio, porque no es que pago $10, $10 sale el producto, pero después con todos los impuestos, capaz que me sale 25. Sí, 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 te dirige a Mercado Pago, y ahí, bueno, sigan las instrucciones. Hablando de eso de Mercado Pago, Raúl, vos mencionabas el hecho de poder vender una obra en cuotas, y una muy buena forma de vender una obra en cuotas es con Mercado Pago, ¿viste? Creás un link de pago. Nosotros, por ejemplo, el curso de NFT para artistas lo hacemos con link de pago, también con cuotas. Y podés hacer 6 cuotas o 3 cuotas, y obviamente que Mercado Pago te cobra su comisión, pero por el costo de financiación, pero hoy por hoy, con la inflación que hay, te termina saliendo capaz que hasta más barata que la obra en un solo pago, ¿viste? Y vos como artista recibís el 100% en el momento. Sí, 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 y bueno, con cuota, o si no, también está la opción, por ejemplo, cursos que duran más de un mes, yo los ofrezco también como suscripción. También, totalmente, totalmente. Pueden hacer un pago total, que normalmente hago un descuento por el pago total, y si no, una suscripción que hay también ahí por Mercado Pago, y después se te va debitando. Es como un débito automático, digamos, casi, casi. Y si no, bueno, elegir las cuotas, la posibilidad de tarjeta de crédito. ¿No? Es todo un trabajo aprender sobre mercadotecnia artística. Más preguntas, más consultas, comentarios. ¿Crees que vayamos cerrando, Raúl? Si no hay preguntas o comentarios, Bueno, bueno. Entonces vamos a agradecerles a todos y a todas por su presencia. La verdad que a mí me encanta estas charlas, uno aprende, reflexiona. La verdad que da para quedarse un montón charlando y reflexionando y intercambiando. Está muy bueno, va a quedar en el YouTube. Ahora cuando cortamos me lo bajo y lo subo al YouTube de Semilla NFT, como para que la puedan ver de vuelta, y hay unas partes me parece bien jugosas para revisitar de la charla. Bueno, agradecerle un montón a Raúl. Compren el libro, Raúl, si te parece. Después lo comparto, te lo puedo compartir también el link, si querés, si te parece bien, o te parece adecuado, o mandame vos otra cosa si querés, para compartirlo en Semilla, el ebook también. ¿Viste? Si alguien lo quiere comprar, sí, 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 perfecto. dale, comparto este mismo link, si te parece. Sí, sí, perfecto, este mismo. Sí, Otro espectacular, espectacular. paso, si querés. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho a todos
y a todas. Esperemos vernos pronto en otra capacitación, en otra oportunidad. Saludo de mi parte. No sé, Raúl, si te querés despedir, ahí hay algunos mensajitos de despedida, buenas noches. Gracias a todos, gracias por los comentarios que están poniendo. Me alegra muchísimo haber sido útil. Pónganlo en práctica. Cuando uno arranca con esto, a veces se complica y uno dice, ay, qué complicado es esto. Pero una vez que uno arrancó, es como todo, cuando la rueda empieza a girar, ya todo es más fácil. Es como arrancar para sacar todas estas cuentas que estuvimos charlando, es como ir empujando un auto solo, uno solo va con un auto, y bueno, hasta que por ahí, qué sé yo, agarramos envión y vamos marchando. Y espero, bueno, que nos encontremos en otro momento. Si quieren saber más de mí, me buscan como Raúl Albanese, Artes Visuales, en todas las redes estoy, TikTok le estoy buscando ahora la onda. Empecé con la pandemia, me sumé a TikTok con una idea de ver, porque para mí decía TikTok es para reírse, para divertirse, distenderse. Y bueno, empecé solo para mirar videos y reírme durante la pandemia, y de a poco, bueno, he empezado a encontrarle la lógica y a ir, de a poquito voy a ir subiendo videos que tengan que ver con todo el mundo del arte y de esto de capacitarnos como artistas, como profesionales del arte. Y vivamos del arte. Y hay que defender, artista es una profesión. A veces cuesta, a mí me costó cuando me preguntaban a qué me dedicaba a presentarme como artista, me costó, pero bueno, si nosotros mismos no nos reconocemos como artistas, no podemos pretender que los demás nos reconozcan a nosotros como artistas. A veces hay gente que vos le preguntás qué haces, y en vez de decirte artista te dicen soy maestra jubilada, porque estoy pensando en ir, soy puntual, soy maestra jubilada, o que otro te dice, bueno, yo soy, qué sé yo, administrativa en tal banco. Entonces, después no podemos pretender que la gente nos reconozca como artista, si nosotros mismos no nos estamos presentando como artistas. Está muy bueno. Y todavía no lo hacen, desde ya empiezan a decir, soy artista. Bueno, muchísimas gracias, que descansen, cuídense del frío, y nos vemos prontito en la próxima. Dale, muchas gracias. Gracias. Chau, Chao, chau. chao, hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau.